¿Qué tal? De nuevo sin mentiras por acá con todos ustedes. Dentro de pocas horas se va a presentar este dron que ustedes tienen allí en pantalla. La novedad de este dron, que es hecho acá en Venezuela. Y no es un dron de solo reconocimiento, no es un dron artillado, es un dron armado hasta los dientes. Es el primer dron, escúchese bien, Venezuela sería el primer país de América Latina en tener una tecnología y un armamento de este tipo. Claro, exceptuando los países poderosos como Canadá. Estamos hablando solo de América Latina. Y es un dron producido en Venezuela. Y en las próximas horas va a estar siendo presentado al país. Un dron armado, vamos a decirlo así. Una de las cuentas que hace seguimiento al tema militar en Venezuela, contexto militar, dijo lo siguiente recientemente, hace pocas horas atrás. Dijo: EANSA trabaja para desarrollar y potenciar nuestro poder disuasivo. Este proyecto se basa en el dron Arpía hecho en Cabín. Y luego cita todos las cuentas de nuestros principales líderes militares. Pero yo voy a volver acá. Yo sé que es un tema de discusión que ustedes rápidamente me van a esgrimir por qué Venezuela, pasando por la situación económica que se encuentra, por qué Venezuela está produciendo estos drones. Bueno, ustedes no se acuerdan que aquí, a menos de 90 kilómetros en Curazao, tenemos una base de aviones espía del país de las hamburguesas. Aquí al lado en Colombia tenemos 9 bases militares del país de Hollywood. ¿De dónde nos han atacado los últimos 5 años en Venezuela? Desde Curazao, interceptando barcos. Desde Colombia, con operaciones de magnicidio, golpes de estado y operaciones de intento de invasión. Y desde, por supuesto, toda la parafernalia de los poderosos amigos que tenemos allí en el norte. Amigos así dentro de comillas. A principios, cuando gobernaba Chávez entendió, por las buenas o por las malas, un principio que ahorita sabemos que es un principio duro, radical, pero necesario. El principio de armarse hasta los dientes para que te respeten en el plano internacional. Eso hizo China, eso ha hecho Rusia, eso ha hecho India, Pakistán, Irán, Corea del Norte, Turquía, entre otros muchos países a los cuales los gringos y los europeos le han querido torcer el brazo por distintas razones. Fíjate, a nosotros nos torcieron el lomo hace 5 años los gringos y los europeos y estamos pagando las consecuencias. No nos terminan de liquidar, te lo voy a decir así en estas palabras, porque Venezuela ya se venía armando desde hace 15 años. Si Venezuela no estuviese armada por los rusos y por los chinos y por los turcos, no hubiesen hecho papilla los gringos, papilla. Ganas no le faltaron, porque nos metieron varios destructores en la fachada atlántica, porque nos mandaron allí a los militares colombianos y mercenarios a tratar de invadirnos en un campamento que duró más de 1 año allí en componenda entre el gobierno de Colombia y el gobierno gringo y el gobiernos europeos. Ganas no le faltaron cuando nos bloquearon todos los más de 42 aviones que teníamos en Conviasa y más de 2 docenas de navieros que nos bloquearon por aire, por mar y por tierra prácticamente. Solo faltó una invasión y estuvieron ahí coqueteándola. Todas las opciones están sobre la mesa, ¿se acuerdan?
Bueno, ahora Venezuela tiene que demostrar que se debe seguir armando. Si tú quieres disuadir a tus enemigos, ármate. Y no solamente que compres armas, no. Que las fabriques. Que te metas allí y metas miedo. Y comiences a mascar clavo. No hay otra forma, amigos míos, que se los digo. No hay otra forma de parar a estos imperios que quieren es meter las garras en tu país y chuparte la sangre hasta dejarte en el hueso. Por eso es que este es un proyecto que apenas es una uña. Pero yo te hice un video días atrás y te mostraba en ese video la evolución que ha tenido Venezuela al rescate de lo que se denominaba la chatarra gringa que nos vendían de tanques, aviones. Desde hace años, desde el año 2010, los gringos dejaron de enviar una tuerca a Venezuela para darle servicio a todo ese material militar que le habíamos comprado y que se habían convertido en chatarra y que hoy por hoy ha sido rescatado prácticamente casi todos. Tenemos ahorita un país que mete miedo. Un país que no se va a dejar doblegar porque los gringos te paren ahí 2 destructores en la fachada atlántica. Y por ahí vienen los submarinos. Poco a poco Venezuela tiene que mostrar sus dientes. Sobre todo los amiguitos que estén aquí al lado. A los amiguitos que tenemos aquí al lado, ustedes saben quiénes son. Que se la pasan haciendo de todo para tratar de embochinchar este país. Tenemos más de 4 millones de milicianos. Tenemos más de 200.000 hombres allí. Tenemos tanques para repartir en América Latina. Y ahora, drones artillados. Con todo. Bueno, el que entendió, entendió, como quien dice por allí, pero Venezuela no se puede quedar atrás en este plano, porque ya nos robaron más de 150.000 millones en activos y nos los quitaron así como quitarle un dulce a un niño. Y ya basta. Esto nos debe servir de lección para estar preparado hasta los dientes. El que quiera venir aquí a robar nuestras riquezas, bueno, tendrá que ver a qué se atiene. Pero no lo va a ser fácil. No se la vamos a poner bombitas a los gringos y a los europeos. No. ¿Ustedes quieren nuestra riqueza? Vean lo que tienen que hacer. Vamos a dejar el video hasta aquí con este dron artillado que va a presentar Venezuela dentro de poco. Muchas gracias. Mándanos tus comentarios y será hasta la próxima.